Bueno, ayer por fin tomó posesión Salvador Illa del gobierno catalán. Uno de sus consejeros, una hora antes de jurar el cargo, aclaró que él es independentista, para que no nos quede ninguna duda. Yo lo decía en el comentario de las noticias, a mí me parece estupendo que por fin el Partido Socialista, que es el verdadero jefe del golpe de Estado contra España desde hace muchísimo tiempo, pues por fin asuma directamente la representación del golpe. Ya está bien esto de enviar a los matones de segunda fila a poner la cara mientras ellos están en la sombra manejando los hilos. Ayer Illa se descolgó con que Cataluña es una nación que forma parte de España, que claro, si Cataluña es una nación, pues España no es una nación. ¿Y qué es España? Pues dice que un espacio público compartido, vamos, como pueda ser un baño, un váter público, ¿no? O un autobús. Bueno, lo terrible de esto es que lo de que Cataluña es una nación también lo he escuchado de Galicia, entonces claro, pero en fin, no entremos en ese tema que si no, no salimos. En cualquier caso, damos en este ejercicio de eurofobia que me encanta, hay una cosa del gobierno de Salvador Illa por el que hay que lanzar un hito de alegría, porque en el fondo que nos vaya bien, a que le vaya bien a Cataluña es que le vaya bien al resto de España. Entonces el gobierno de Salvador Illa es terrible, pero hay un perfil que es muy bueno y que merece la pena resaltarlo y que lo conozcamos, que es Jaume Duch. Jaume Duch hasta hace 2 días era el portavoz del Parlamento Europeo, portavoz de la institución en general, en global, que hay un portavoz, entonces es como pues la persona de referencia de los medios y el que atiende pues todas las peticiones de comunicación del Parlamento. Este señor, Jaume Duch, que ahora comparte gobierno con postgolpistas, ha sido la persona que más ha hecho porque Puigdemont sea un paria en el Parlamento Europeo durante todos estos años. Es un tipo que ha hecho una labor extraordinaria con los medios de comunicación europeos para explicar el caso de España. Ha hecho una labor extraordinaria de descrédito de la labor terrorífica que estaban haciendo los golpistas en Europa, y es una persona que de verdad ha sido un héroe para este país. Entonces, pues no sé cuáles son los motivos. ¿Sabe a qué me está usted recordando? A todas aquellas voces que Marlaska. se alzaron. Exactamente. Uy, Marlaska, qué gran juez. Le ha nombrado Sánchez ministro de Interior. Qué buena elección. Sí, pero Lo sé, pero en este caso, por lo menos, como sus acciones posteriores probablemente nos lleven al desánimo, sus acciones previas hay que reconocérselo. Y entonces, de verdad, es que la batalla durante todos estos años contra Puigdemont, en el que cuando yo tuve la desgracia por un lado y fortuna por otro de trabajar en las instituciones europeas durante todos estos años, esta batalla, en la época en la que el Partido Socialista todavía estaba por la causa, ha sido una batalla muy cruenta y ha habido momentos durísimos en los que de verdad se estaba haciendo un daño absolutamente serio a la imagen de España, y ha habido muchas personas que desde sus distintos puestos y de sus distintas responsabilidades, los diplomáticos que estaban allí, los distintos europarlamentarios de distinto signo político, socialistas, muchos de ellos, por cierto, me acuerdo por ejemplo de Juan Fernando López Aguilar, que se ha enfrentado de manera abierta a ellos, a los golpistas durante la época en la que todavía no eran socios preferentes. ¿Se refiere usted a ese Juan Fernando López Aguilar que decía, por favor, no nos metamos con Marruecos cuando estalló el Morocco Gate? El mismo. En fin. Pero bueno, dentro de todos... A ver, confiese usted, doña Pilar. Cuando Sánchez nombró ministro a Marlaska, usted dijo, muy bien. A mí me ha parecido mal Marlaska, porque además yo de Marlaska siempre había escuchado que gracias a Dios, pues sesgo confirmado, que en realidad lo que era básicamente era un cobarde, que lo que hacía era simplemente cobarde en el sentido, vamos a ponerlo entre muchas comillas, entendiendo que ojalá muchos fuéramos igual de cobardes de lo que es un tipo que se juega la vida en ese momento, ¿no? Pero que básicamente lo que hacía era que la policía le decía, tienes que hacer esta instrucción, y el tipo lo hacía, y que era simplemente pues obediente con lo que hacían pues los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que es básicamente la misma actitud que está teniendo ahora con Pedro Sánchez, que es simplemente pues un obediente ante lo que tiene alrededor. Pero bueno, yo nunca tuve ese entusiasmo por Marlaska. Pero en cualquiera de los casos, igual que hay que reconocer que durante la etapa de plomo, pues Marlaska a su forma fue valiente, porque es verdad que se jugó la vida en su momento y eso es imposible de negar, a pesar de que ahora se haya convertido en un personaje ínclito. Pues Jaume Duch, durante todos los años en los que Puigdemont era una amenaza, como sigue siendo, pero en ese momento más aún, real para España, estuvo a la altura de las circunstancias y podía no haberlo estado porque ocupaba un rol objetivo supranacional que no tenía por qué haber hecho. Y en este caso, pues, oye, bueno, pues que merece la pena que antes de que se pervierta este pobre señor y sea un Marlaska 2.0, pues decir que este tipo fue un héroe para España, y que es completamente incongruente que alguien que ha trabajado tanto por nuestro país como lo ha hecho él comparta consejo de gobierno o consejo de govern, como se diga esto, con gentuza de esta característica. Apliquemos la lógica.
Alguien que mintió a los españoles hablándoles de que había un comité de expertos de la pandemia que luego no existía. Alguien que manipuló las cifras de muertos del COVID. Alguien que contrató a la trama de mascarillas de Koldo. Alguien que respaldó o impulsó toda una serie de decisiones absolutamente opresivas durante la gestión de la pandemia. Alguien que cargó contra Madrid porque Madrid tomaba decisiones menos opresivas. Ese mismo Salvador Illa ha nombrado a ese que usted está diciendo. Es imposible que sea bueno ese que usted está diciendo. No, lo siento. De verdad, es terrible porque, Salvador Illa es un personaje más fascinante. Ahora entraremos a hablar de él, pero de verdad absolutamente fascinante, porque ha mejorado la forma Urkullu de hacer política. Esto es como la quinta esencia de eso, ¿no? Es un señor que básicamente basa su prestigio en ser aburrido. Entonces, como aburre a las ovejas cuando le escuchas, no eres consciente de lo sumamente peligroso que es el tipo y el personaje. De hecho, es tan aburrido que en una cierta ocasión Tarantino hizo un casting para el papel de director de una funeraria en una de sus películas y no le seleccionó por demasiado aburrido. No, es que es completamente así. Entonces, este personaje ínclito, que ese es un tipo completamente aburrido, completamente nefasto. Lo aclaro para nuestros oyentes, es un chiste, no es real que Tarantino le haya hecho un pero casting a Illa, pero si podría no habérselo hecho. Exactamente. Pero este personaje ínclito que es Salvador Illa tiene un problema, y es que a beneficio de inventario pues puede engañar a gente. O sea, tiene los suficientes elementos a su alrededor como para que cualquiera que quiera dejarse ser engañado pueda serlo. Y de hecho ahí están sus resultados electorales de mucha gente que antes había votado opciones constitucionalistas, ¿no? Y ya es como el gran moderado, es decir, es un individuo que basa que es una forma que casi es una forma política de España, ¿no? Me ha encantado el gran moderado. Es verdad, mucha gente que va de no rompo un plato, no hablo alto, tengo cara de bueno, un señor que te pinta de que lleva comiendo ensaladas sin alinear durante 3 meses, o sea, creo que está como hervido y bueno, pues tiene cara va compungido por la vida. Él te hacía el paseillo ese que hacen al entrar, ¿no? Los presidentes y pues eso, es un hombre que da esa sensación de que necesita un abrazo, pero bueno, eso es un disfraz. Y es el disfraz del moderado, que es el último disfraz que toma el Jeta en España, y es ya muy difícil. Y entonces yo creo que pues eso hay que recordar lo del COVID, lo del COVID. Y ahora pues va a ser Coviduña, ¿no? En vez de Cataluña, o sea, hará lo que tenga que hacer, y lo de ayer es gravísimo. Yo venía preguntándome estos días por qué en los telediarios del régimen, que son todos, salía tanto Puigdemont, porque el primer día va, el segundo, pero es que pasa el fin de semana, lunes, y sigue Puigdemont en las noticias en primer. Y claro, es que desviando la mirada hacia Puigdemont, pues nos hemos olvidado de lo que ha pasado, y es que es una declaración tremenda de avance hacia lo federal, de plurinacionalidad asumida por el PSC totalmente, de financiación singular, y lo de ayer ya es como diría que es la repanocha, ¿no? España es un espacio público compartido. Bueno, eso es como el hall de un aeropuerto, lo que en arquitectura llaman un no espacio. Es un espacio, pero la nación sois vosotros, es decir, vosotros decidís. No del todo, todavía no, pero un poquito sí en algunas cosas. Es decir, bueno, es un espacio intermedio entre el constitucionalismo tolerado y tolerable estos años y el independentismo. Pero es un camino en la dirección del independentismo, y es gravísimo que lo haga el Partido Socialista. Es un escándalo mayor que la ley de amnistía. Es no para esperar a septiembre, como hace Feijóo, sino para cancelar las vacaciones. Ha sido es que es acojonante. La expresión ayer, bueno, en fin, es que de verdad la melancolía es terrible, pero ayer este tema de tenemos una emergencia nacional y por lo tanto voy a convocar algo dentro de 3 semanas, o sea, lo de Feijóo de ayer, pero ¿por qué? Sí. ¿Por qué? Es urgente, dejémoslo para que acabe la vacación, lo vemos. Pon un post-it, es como hacemos ahora con las vacaciones, pones un post-it de todo lo que hay que hacer, que te olvidarás. Entonces se supone que, bueno, esto es como lo del chiste ese del jefe inglés que sale de su oficina a las 5, baja al garaje y entonces le alcanza uno de los trabajadores corriendo y dice: señor, se está quemando la oficina. Y dice: pues ya me preocuparé el lunes a las 9 cuando vuelva al trabajo, ¿no? Efectivamente. Eso es Feijóo. Sí, pero vamos, que el uso de la palabra urgencia nacional y de emplazarnos para septiembre
Y luego creo que lo hizo a través de una reunión de las presidentes. Es muy curiosa la reacción. Es que yo ya, a ver, no sé, yo creo que ya estoy obsesionado con esta cosa, o paranoico. La reacción del PP ante esta cuestión es siempre vehiculada a través de los presidentes autonómicos. Nunca a través de un llamado a lo nacional unitario, sino siempre con las baronías, lo territorial, los otros territorios. Que está bien, que es mejor que nada, pero es sospechoso también. Vamos un poco en la... Es decir, la sensación es que Feijóo, que ha tenido derrotes como lo de la plurinacionalidad, o somos nación, o somos nacionalidad, va detrás, evidentemente, pero va en esa línea también. Pero, mira, ayer en El Mundo había una entrevista de estas entrevistas que se hacen en verano para llenar páginas, en las que pues a los políticos o empresarios o lo que sea se le hace una entrevista como simpática sobre distintas cosas. Entonces ayer en El Mundo había una entrevista a Fernando López Miras, presidente de la región de Murcia, preguntándole por su soltería. Y entonces él respondía que él era soltero no por falta de destreza, sino por exceso de prudencia. Entonces, en este caso, con el caso de las baronías, yo creo que puede aplicar también esta frase. O sea, no es por una cuestión de conspiración o de que quieran ir hacia lo nacional, sino porque no se atreven a hacer nada en ese plano. O sea, es por exceso de prudencia mal entendida, porque piensan que si ellos asumen la voz cantante de la lucha contra esto, primero que no se sienten cómodos, porque es que hay un sector del PP, afortunadamente no mayoritario, pero hay un sector del PP que ve con unos ojos, por lo menos no negativos, las cosas que están pasando en Cataluña, y que ellos aspiran a que el PP pueda ocupar un poco ese rol con la antigua Convergencia y con el PNV, que esto es uno de los sueños húmedos de gran parte del partido. Hay una parte del PP que le gustaría ser Jordi Pujol. Sí. Bolsas de basura incluidas, ¿no? Bueno, no sé si es peor, porque si todavía fuera con bolsas, pues mira, es por un lucro individual que es justificable, pero si es por España es peor, ¿no? O sea, el egoísmo es aceptable, pero la destrucción gratuita no. O sea, no sé, ¿no? O sea, por lo menos el tener una pulsión por negativa por lo menos que sea, sabríamos el porqué, ¿no? Claro, pero esto es gratuito. Entonces, en este caso, ellos tiran todo el rato por los varones porque piensan, en primer lugar, que eso les da un contrapeso con el gobierno, pero claro, un contrapeso es cuando tienes a cada uno que es de su padre y de su madre, cuando no hay ninguna acción unitaria y cuando al final parece que son unas colonias infantiles. No sé si os acordáis que hace unos meses hicieron una especie de reunión todos los presidentes autonómicos del PP en Córdoba, en la que teóricamente iban a hacer pues algo importantísimo y tal y cual. Y el problema de eso es que parece que se han ido de campamento el fin de semana allí, un team building pepero. Y luego después de eso no sale nada. Entonces, es que además la cuestión es que primero que llama la frustración y segundo que la figura de un presidente autonómico es muy importante. Devaluarla con este tipo de chorradas es que, es que ellos tienen que aspirar también a ser el dique de contención del sanchismo en sus territorios y que pues se utilice para performance genovesas, pues no sé, alguno de ellos tendría que decir en plan de, oye, igual yo no me presto hasta a hacer el ridículo, ¿no? Nadie va a decir nada. Yo entiendo también que ya, por lanzar abogado del diablo, entiendo que debe ser difícil que, es que es una situación psicológicamente muy compleja, incluso para el propio Feijóo. Feijóo, que venía de ser el varón absoluto, el incontestable, el dios en la tierra. Además, en Galicia no hay presidentes, hay virreyes. O sea, es una cosa así muy, muy compleja. O sea, venir de eso a de repente que hasta el más tonto del pueblo se haya convertido en presidente autonómico y tú seas el único del partido sin poder, tiene que ser una cosa psicológicamente muy dura, ¿eh? En serio. O sea, pero no tiene poder porque no quiere ejercerlo. Sánchez no tiene ninguna baronía territorial, pero oiga, les ha metido a todos en vereda, ¿eh? Sí, pero que debe ser muy difícil conceptualmente pasar de ser el único que manda a ser el único que no manda. Ya. Y que manden todos los demás. Entonces, yo, por lanzar una baza, entonces que yo creo que el resto de los que están alrededor de estos varones autonómicos, pues en el fondo, aunque entiendan en un momento dado que lo que están haciendo es contraproducente para sus intereses, pues es que con todo el dolor de mi corazón es que les dará esta pena.